Seamos honestos. ¿Alguna vez has leído la Biblia y has sentido que es como un cofre del tesoro, pero no tienes la llave? Lees las palabras, las frases, un capítulo entero, y cuando cierras el libro, te quedas con la sensación de que algo se te escapa, que hay secretos y conexiones profundas que no logras ver. Sientes que tiene que haber algo más, un nivel de profundidad que simplemente no estás alcanzando. Si te sientes así, no estás solo. Es una de las frustraciones más grandes y silenciosas en la vida de un creyente. Ahora, imagina por un momento que pudieras tener la llave de ese cofre. Imagina conectar ideas a través de toda la Biblia como un detective espiritual, siguiendo hilos de verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, revelando verdades que siempre han estado ahí, a plena vista. En este video no solo te voy a dar una llave, te voy a enseñar a forjar la tuya. Te mostraré la técnica exacta para pasar de una simple lectura, que a menudo se siente monótona y se olvida fácil, a un estudio doctrinal tan profundo y personal que cambiará tu fe para siempre. Quédate conmigo, porque estás a punto de descubrir cómo desbloquear la Biblia. El problema real, la lectura superficial. No sé si te ha pasado, pero es una experiencia muy común. Te propones, con toda la buena intención del mundo, leer tu Biblia todos los días. Abres en Proverbios, lees el capítulo del día, o sigues algún plan de lectura. Terminas, dices amén, cierras la Biblia y sigues con tu día. Pero si te preguntara 2 horas después qué leíste, ¿podrías recordarlo con claridad? ¿Podrías explicar la idea principal? Para muchos, la respuesta es un tímido no. La lectura se convierte en una tarea cumplida, una marca en la lista de quehaceres espirituales, pero no en una experiencia que transforma. El apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, usa una analogía poderosa. Habla de la diferencia entre la leche y el alimento sólido. La leche es para los niños, para los que recién empiezan, es fácil de digerir, no requiere mucho esfuerzo. Pero el alimento sólido, la carne, es para los maduros, es para quienes han ejercitado sus sentidos espirituales para discernir entre el bien y el mal. La lectura superficial es la leche espiritual, es necesaria, es el punto de partida, pero nunca fue diseñada para ser toda nuestra dieta. El problema es que muchos de nosotros llevamos años, a veces décadas, alimentándonos solo de leche. Y luego nos preguntamos por qué nuestra fe se siente débil, por qué nos sentimos anémicos espiritualmente, o por qué las pruebas nos sacuden con tanta fuerza. Y aquí es donde el problema se vuelve peligroso. Una fe que se alimenta solo de lectura superficial es una fe vulnerable. ¿Por qué? Porque sin un entendimiento profundo, sin saber cómo encajan las piezas de la Escritura, somos como un barco a la deriva, susceptibles a cualquier viento de doctrina. Cualquier predicador carismático con una interpretación novedosa de un versículo aislado puede desviarnos. Caemos en el error de tomar un texto fuera de su contexto para construir una idea que la Biblia, en su totalidad, nunca apoyó. Como dice el famoso adagio, un texto sin contexto es un pretexto. Y muchos viven su fe sobre pretextos, no sobre verdades ancladas en todo el consejo de Dios. Esta lectura superficial nos roba la confianza. Nos hace dependientes de lo que otros nos dicen que la Biblia dice, en lugar de poder ir a la fuente y escuchar la voz de Dios directamente. Nos roba la intimidad con el autor, porque solo estamos leyendo sus notas, no estamos investigando su corazón. Pero quiero que escuches esto con mucha atención. Si te sientes así, no es por falta de fe ni de inteligencia. Es muy probablemente por falta de un método. No es que no puedas entender, es que quizás nadie te ha enseñado cómo estudiar. Es como si hubieras estado tratando de excavar en busca de oro con una cuchara de plástico.
La intención es buena, pero la herramienta no es la adecuada. Hoy te voy a dar un pico, una pala y un mapa. La solución: conviértete en un detective espiritual. La solución a la lectura pasiva es volverte un participante activo. Es dejar de ser un turista que mira el paisaje bíblico desde un autobús y convertirte en un explorador, un arqueólogo, un detective espiritual que se baja, se arrodilla en la tierra y empieza a excavar. Yo estuve ahí, justo donde tú estás ahora. Leía capítulos enteros y me sentía vacío. Escuchaba sermones y me maravillaba de cómo el pastor sacaba tanta profundidad de un solo versículo que yo había leído docenas de veces sin ver nada. Me sentía frustrado. Pensaba que quizás yo no tenía el don, hasta que descubrí algo que lo cambió todo. No se trata de leer más, se trata de leer diferente. Se trata de leer con un propósito de investigación. El método que te voy a enseñar no es algo que yo haya inventado, es una adaptación del milenario método de estudio bíblico inductivo, pero con el enfoque de un detective. Lo llamaremos el método del detective divino, y se basa en 3 pasos que imitan una investigación. Un detective llega a la escena del crimen y lo primero que hace es observar. No mueve nada. No asume nada, solo mira, recolecta cada pieza de evidencia, por pequeña que sea, una huella, una fibra, una palabra fuera de lugar. Luego, con toda la evidencia recolectada, el detective pasa a la fase de interpretación. Empieza a conectar las pistas. ¿Cómo se relaciona la fibra de la alfombra con el sospechoso? ¿Qué significa la hora en el reloj detenido? Busca patrones, conexiones, un hilo conductor que le dé sentido a todo. Para nosotros, este es el momento de seguir el hilo rojo de la verdad a través de toda la escritura. Finalmente, el detective llega a un veredicto o, en nuestro caso, a una aplicación. Basado en la evidencia y la interpretación, se llega a una conclusión. Se resuelve el caso. Para nosotros, esta es la parte donde la verdad que hemos descubierto deja de ser simple información y se convierte en transformación. Es cuando la palabra nos juzga, nos confronta, nos consuela y nos cambia. Observación, interpretación y aplicación. O si lo prefieres, la lupa, el hilo rojo y el veredicto. Antes de meternos de lleno en el cómo, es clave entender que hay 2 grandes enfoques de estudio y nuestro método los fusiona. Por un lado, está el estudio de un libro específico. Es como decidir investigar a fondo todo lo que pasó en la casa de los Efesios. Lees y relees el libro de Efesios hasta que entiendes su mensaje y su contexto. Por otro lado está el estudio temático. Esto es como investigar un tipo de crimen, como el engaño, a través de múltiples casos. ¿Quieres saber todo lo que la Biblia dice sobre la fe, la oración o el perdón? Así que buscas versículos en Génesis, los Salmos, Mateo y Romanos para tener una visión completa. El método del detective divino te permitirá hacer ambas cosas. Empezarás con una sola pista, un versículo, en un lugar, un libro, pero luego usarás herramientas para conectarla con pistas similares en toda la jurisdicción de la palabra de Dios. ¿Listo? Vamos a abrir ese maletín de detective, el método en acción, los 3 pasos del detective. Vamos a desglosar cada paso con detalle, y no solo en teoría, haremos una demostración práctica para que veas el método en acción. Para nuestro caso de estudio, usaremos un versículo que seguro te sabes de memoria, pero que hoy veremos con ojos nuevos. Juan 14:6, donde Jesús dice: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Paso 1. La lupa del detective. Observación. Este es el paso más ignorado y, sin embargo, el más crucial. La calidad de tu estudio depende de la calidad de tu observación. Aquí, tu único trabajo es bombardear el texto con preguntas. Tu lema es: no asumas nada, pregunta todo. Primero las preguntas del reportero. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo?
¿Quién? ¿Quién habla? ¿A quién le habla? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué se afirma? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre esto? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia sucede? ¿Por qué? ¿Qué provoca esta declaración? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Es una orden, una parábola, una respuesta? Segundo, el marcador de pistas, palabras clave y repetición. Un autor inspirado no elige palabras al azar, presta atención a palabras que se repiten. Si una palabra se repite, es como si el autor la estuviera subrayando para ti. Conectores, palabras como porque, por tanto, así que, pero, son las señales de tráfico del texto, te muestran la lógica. Verbos de acción. ¿Qué está haciendo la gente? ¿Qué está haciendo Dios? Son el motor del texto. Tercero, la vista panorámica, el contexto inmediato. Nunca, repito, nunca estudies un versículo aislado. Lee los versículos de antes y de después. Luego, lee el capítulo entero para tener una idea del flujo de la conversación o la historia. Demostración práctica del paso 1. Observación. Juan 14, 6. Muy bien. Saquemos nuestra lupa y apliquémosla a Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. 1. Interrogando el texto. ¿Quién habla? Jesús. El texto es claro. Jesús le dijo. No es un profeta, no es un apóstol. Es Jesús mismo. La autoridad es máxima. ¿A quién le habla? El versículo anterior nos da la respuesta a Tomás, pero en un sentido más amplio, a todos sus discípulos en el aposento alto. Están confundidos y angustiados. ¿Qué afirma? Una declaración monumental. Jesús dice que Él es tres cosas: el camino, la verdad y la vida. Y luego remata con una afirmación de exclusividad radical. Nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Dónde ocurre? En el aposento alto, en Jerusalén. Un lugar íntimo, de despedida. ¿Cuándo ocurre? Durante la última cena, la noche antes de su crucifixión. Esto le da un tono de testamento, de últimas palabras. Jesús los está preparando para su partida. ¿Por qué lo dice? Una pista clave. En el versículo 5, Tomás acaba de decir, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Confusión de Tomás. No es una frase teológica al aire, es una respuesta pastoral a una necesidad real. Como lo dice, usa la estructura yo soy, ego eimi en griego, que resuena con las declaraciones de Dios en el Antiguo Testamento. Es una declaración de deidad, directa y sin ambigüedades. 2. Marcando las pistas, palabras clave. Yo soy, camino, verdad, vida, nadie, Padre, por mí. Cada una es una joya teológica. Estructura. La frase tiene dos partes. Una triple autorrevelación, yo soy A, B y C. Y una conclusión exclusiva, nadie sino por mí. Usa la conjunción y, que une los tres conceptos como una sola cosa. No es soy el camino, o la verdad, o la vida. Es todo junto, inseparable. 3. La vista panorámica. Versículos anteriores. Jesús les dice que va a preparar un lugar en la casa de su Padre y que ellos saben el camino. Juan 14, 1, 4. Esto es lo que confunde a Tomás. Versículos posteriores. Después, Felipe le pide que les muestre al Padre. Pindo 8. Jesús responde, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pindo 9. Reforzando aún más su unidad con Dios. Contexto del capítulo. El capítulo 14 busca consolar a los discípulos, les promete el Espíritu Santo y les da paz. Esta declaración es el ancla de ese consuelo. Mira todo lo que sacamos de un solo versículo sin siquiera salir del capítulo. Ya no es una frase bonita para una camiseta. Es una declaración de deidad, una respuesta pastoral y el fundamento del consuelo para un grupo de discípulos angustiados.
Y eso que solo hemos observado. El versículo ya cobró vida, ¿verdad? Paso 2. Conectando las pistas. Interpretación. Ahora que la mesa del detective está llena de evidencia, es hora de conectar las pistas. Pasamos del qué dice el texto al qué significa el texto. Y la regla principal aquí es simple. La Biblia es su propia mejor intérprete. Usamos otras partes de la Escritura para entender la que estamos estudiando. Es hora de sacar nuestro hilo rojo y conectar los puntos. Subpaso 2.1. El poder de las referencias cruzadas. Esas pequeñas letras o números al lado de los versículos en tu Biblia no son decoración, son portales a otros pasajes que iluminan el tuyo. Con las herramientas digitales de hoy, esto es más fácil que nunca. Subpaso 2.2. Siguiendo los temas. Cada palabra clave que identificaste es un hilo. Tira de él. ¿Qué más dice la Biblia sobre el camino? ¿Qué enseña sobre la verdad? ¿Dónde más habla de la vida? Subpaso 2.3. El panorama completo. Ahora, haz zoom hacia afuera. ¿Cómo encaja esta verdad en la gran historia de la Biblia? Creación, caída, redención y restauración. ¿Qué nos enseña este versículo sobre quién es Jesús? Cristología. O sobre la salvación, soteriología. Demostración práctica del paso 2. Interpretación. Juan 14:6. Vamos a tirar de los hilos que encontramos en Juan 14:6. 1. Hilo rojo de el camino. Jesús no dice que muestra un camino, dice que Él es el camino. Conexión en el Antiguo Testamento. Isaías 35:8. Profetizó un camino de santidad, una calzada segura provista por Dios mismo. Jesús, al declararse el camino, está diciendo, yo soy el cumplimiento de esa promesa. Conexión de contraste. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La humanidad intenta construir sus propios caminos hacia Dios, buenas obras, religión, éxito, pero todos son callejones sin salida. Jesús se presenta como la única ruta viable. Conexión en el Nuevo Testamento. En Hechos 4:12, Pedro declara sobre Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto refuerza la exclusividad. No es uno de muchos, es el único nombre, el único camino. Interpretación desde el camino. Jesús es el puente vivo que cruza el abismo que el pecado creó entre un Dios santo y la humanidad. 2. Hilo rojo de la verdad. En un mundo de verdades relativas, esto es radical. Conexión en el Evangelio de Juan. Jesús ya había dicho en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí nos revela que la verdad no es un concepto, sino una persona. La libertad no viene de acumular datos, sino de una relación con Cristo. Conexión en las epístolas. Pablo, en Efesios 4:21, habla de aprender la verdad que está en Jesús. Él es el estándar por el cual toda otra verdad es medida. Conexión con la creación. Colosenses 1:16-17 dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Y todo en Él subsiste. Si Jesús es el creador y sustentador de la realidad, entonces Él es la fuente de toda verdad. Interpretación de la verdad. Jesús es la encarnación de la realidad. Es la revelación completa y final de quién es Dios. Aferrarse a Él es aferrarse a la realidad misma. 3. Hilo rojo de la vida. Jesús no ofrece solo una vida mejor, sino un tipo de vida diferente. Conexión. En el prólogo de Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Desde el principio se establece que la vida reside en Él. Conexión para la seguridad. 1 Juan 5:11-12 lo deja clarísimo.
Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La vida eterna no es un paquete que recibimos. Recibimos a una persona, y esa persona es la vida eterna. Conexión con la resurrección. En Juan 11:25, Jesús le dice a Marta: «Yo soy la resurrección y la vida». La vida se conecta directamente con el poder sobre la muerte. Interpretación de la vida. Jesús es la fuente, la sustancia y la seguridad de la vida eterna. Conclusión de la interpretación. Al conectar estos hilos, Juan 14:6 explota en un universo de significado. Es la declaración de Jesús como el único mediador, camino, la revelación final, verdad, y la fuente de la existencia eterna, vida. La segunda parte, nadie viene al Padre, sino por mí, se vuelve la conclusión lógica e ineludible. Paso 3. El veredicto, aplicación. Un detective puede resolver el caso más brillante, pero si el veredicto no se ejecuta, la investigación fue solo un ejercicio intelectual. Lo mismo pasa aquí. Podemos acumular conocimiento bíblico, pero si esa verdad no baja de la cabeza al corazón y transforma nuestras manos y pies, nos perdimos el punto. El objetivo no es la información, es la transformación. Aquí es donde la palabra nos interroga a nosotros. Subpaso 3.1. Del entonces al ahora. Primero pregúntate, ¿qué significó esto para los oyentes originales? Para los discípulos fue un ancla de consuelo. Ahora construye el puente. ¿Qué significa esta verdad para mí, aquí y ahora? Subpaso 3.2. Las preguntas del corazón. Ponte bajo la autoridad de la palabra y deja que te escudriñe. Hazte preguntas honestas. ¿Hay un pecado que debo confesar? ¿Esta verdad expone algo en mi vida que no está bien? ¿Hay una promesa que debo reclamar? ¿Hay un consuelo aquí que necesito abrazar hoy? ¿Hay un mandato que debo obedecer? ¿Hay una acción que debo tomar? ¿Cómo cambia mi manera de ver a Dios? ¿Cómo cambia mi manera de verme a mí mismo y a los demás? Demostración práctica del paso 3. Aplicación. Juan 14:6. Apliquemos el veredicto de Juan 14:6 a nuestras vidas. 1. Aplicación de Jesús es el camino. Pregunta de confesión. ¿He estado tratando de construir mis propios caminos hacia Dios? Quizás confiando en mi buena conducta, mi servicio en la iglesia o mi conocimiento, en lugar de descansar solo en la obra de Cristo. Confieso mi autosuficiencia y vuelvo a la fe simple en Jesús como mi único puente. Pregunta de mandato. Si Jesús es el único camino, ¿con qué urgencia comparto el Evangelio? Me llama a ser más valiente al proclamar que la salvación es exclusivamente a través de Él, siempre con amor y respeto. 2. Aplicación de Jesús es la verdad. Pregunta de promesa. En un mundo lleno de confusión y fake news, ¿reclamo la promesa de que tengo un ancla para mi alma? ¿Puedo descansar en que, al conocer a Jesús, estoy conectado con la realidad última? Pregunta de cambio de perspectiva. ¿Cómo enfrento las mentiras culturales? Cuando el mundo me dice que la verdad es relativa o que mi identidad está en mis sentimientos, contrarresto eso con la verdad de que mi identidad fundamental está en Cristo, la verdad encarnada. 3. Aplicación de Jesús es la vida. Pregunta de promesa. ¿Estoy viviendo en la abundancia de la vida que Jesús ofrece o solo sobrevivo espiritualmente? Reclamo la promesa de que el poder de Dios está disponible para mí ahora, para enfrentar mis luchas y encontrar gozo en la prueba. Pregunta de mandato. Si tengo la vida en mí, ¿cómo se nota? Irradio esperanza y propósito. Me llama a buscar activamente que la vida de Cristo en mí fluya hacia otros. Veredicto final personal.
Juan 14:6. No es solo una doctrina para defender, es una declaración para vivir. Me llama a abandonar la confianza en mí mismo, camino, a anclar mi visión del mundo en Él, verdad, y a extraer mi fuerza y esperanza de Él, vida. De lector pasivo a socio en la revelación. ¿Lo ves? ¿Sientes el cambio? Acabamos de pasar de un versículo conocido a una profunda experiencia de adoración y convicción. No solo leímos la Biblia, luchamos con ella, la interrogamos, seguimos sus pistas y nos sometimos a su veredicto. Ese es el poder del método del detective divino. La lupa, observación, te obliga a frenar y ver lo que realmente está ahí. El hilo rojo, interpretación, te conecta con la sinfonía de la verdad de Dios. El veredicto, aplicación, asegura que esa verdad te transforme desde adentro. Cuando empiezas a aplicar este método, algo milagroso sucede. Tu Biblia deja de ser un libro en blanco y negro y se convierte en un universo a todo color. Ya no leerás por obligación, sino por la emoción de preguntarte, ¿qué tesoro me revelará el Señor hoy? Pasarás de ser un consumidor pasivo de información a un socio activo en el proceso de revelación. Tu fe se volverá robusta, anclada no en opiniones de otros, sino en tu propio descubrimiento de la verdad. Tu Biblia, llena de notas y subrayados, se convertirá en el mapa de tu tesoro más preciado, un registro vivo de tus encuentros con el Dios viviente. Mi desafío para ti hoy es simple. No me creas a mí. Pruébalo. No te abrumes. No tienes que empezar con un libro difícil. Escoge un salmo, un versículo de las cartas de Pablo o una historia de los evangelios. Toma tu cuaderno, tu Biblia y tu maletín de detective recién adquirido y simplemente empieza. Dedica 30 minutos no a leer 5 capítulos, sino a investigar un solo versículo. Usa la lupa. Sigue un hilo rojo y sométete humildemente al veredicto. Y cuando lo hagas, cuando el Espíritu Santo ilumine una conexión que nunca habías visto, ven aquí, a la sección de comentarios, y comparte tu descubrimiento. Solo cuenta esa primera pista, esa conexión que encontraste. Pregúntate, ¿cuál fue el primer secreto que desbloqueaste? Llenemos los comentarios con testimonios de la palabra de Dios cobrando vida para animarnos unos a otros. Este es solo el comienzo. Si este video te ha abierto el apetito por un estudio serio de la Biblia, asegúrate de suscribirte y activar la campana, porque vamos a seguir descubriendo más secretos juntos. Recuerda, la Biblia no es un libro ordinario. Es la palabra viva de Dios y anhela revelarte sus secretos. Ahora tienes el método. Ve, abre sus páginas y encuentra el tesoro que te está esperando.